Gracias, compañera María Luisa. Me parece que el tema es muy relevante y muy ilustrativo de manera sencilla y directa para entender por sentido común que pues vamos al riesgo que tenemos los jubilados pensionados, pero también los trabajadores en activo y los nuevos trabajadores. Entonces, después de escuchar esta ponencia, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que alguien de ustedes así lo quiera hacer, compañeros. Adelante, los escuchamos. Adelante, compañero. Buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros. Yo creo que la catástrofe que se nos viene y que se nos ha estado anunciando en la ponencia de la compañera María Luisa es muy clara de todo lo que se nos espera al pueblo de México. El criminal Pacto por México no es más que la serie de reformas que ya se están implantando, imponiendo, así sea a costa de todo el pueblo, de los trabajadores, como lo acabamos de ver con la reforma educativa. A pesar de que todos los compañeros los vimos en la lucha y siguen en la lucha, pues vean lo que está pasando. Esto, compañeros, nos debe de dar un panorama de lo que se nos espera si no nos unimos contra este criminal Pacto por México, que lo están siguiendo al pie de la letra en las cámaras. Son muy pocos los diputados que no lo apoyan, son muy pocos los diputados que han hecho conciencia de que es criminal para todos los mexicanos. Entonces, es nuestro momento de unirnos. En cuanto a la Confederación, pues precisamente uno de los objetivos fundamentales es la defensa de la seguridad social y la defensa de todos nuestros regímenes de jubilaciones y pensiones que están también en la mira. Al finalizar estos foros, se hará una evaluación de cuál será el papel que tengamos que asumir todos los jubilados, pero también junto con los trabajadores, yo diría que no solo del IMSS y de ustedes, compañeros, sino todos los trabajadores de México debemos de defender la seguridad social. ¿Por qué? La seguridad social que teníamos en las leyes emanadas de 1973 decía muy claramente que se debería de proteger a las personas desde antes de nacer, porque se atendía la maternidad, hasta la tumba. Y hoy, ¿qué está pasando, compañeros? Nos están, con este desmantelamiento del Seguro Social, al ISSSTE, nos están dejando en la indefensión. Lo que quieren implantar, no voy muy lejos, es un seguro popular, donde se va a tener que pagar desde una aspirina y no se diga las especialidades. Y tenemos casos de personas que han ido con cáncer avanzado y las han dejado morir porque el Seguro Popular no atiende eso, compañeros. Entonces, si nosotros no nos unimos y defendemos la seguridad social, ISSSTE y nuestros regímenes de jubilaciones y pensiones, ahora sí que nos van a acabar con nuestra vida para no ir muy lejos. Entonces yo creo que debemos de estar muy atentos, porque ahorita lo que nos hermana es estas luchas
en contra de las criminales reformas y de las criminales acciones de Enrique Peña Nieto contra toda la clase trabajadora. Nosotros, unidos, podemos hacer mucho. Ya en el Seguro Social tuvimos grandes movilizaciones, como en 1989, el entonces secretario general Antonio Ponzo Gaona pactó contra nosotros y vendió nuestro contrato colectivo. Bueno, pues ese secretario general fue destituido gracias a las grandes movilizaciones que tuvimos en aquel entonces los trabajadores del Seguro Social. Posteriormente, en 2005, también nos fuimos a la cabeza de Santiago Levy, que ahora es uno de los estrategas de esta criminal reforma a la seguridad social que se está proponiendo. Y en aquel entonces también se fue contra nuestro RJP y salió, era el director del Seguro Social. Recuérdese que en tiempos de Fox hubo muchas cabezas que cayeron por movilizaciones de trabajadores y entre ellas estuvo Santiago Levy. Él decía, no, a mí no me van a mover, pero ni Dios Padre. Pero efectivamente los trabajadores del Seguro Social, inconformes contra la criminal reforma que después impusieron, desgraciadamente, porque vendetas del sindicato nuestro, pero se cayó su cabeza, rodó, y después llegó Molinar Horcasitas, que fue peor, pero bueno, es un antecedente que nos sirve como base de que la clase trabajadora unida es mejor que desunida. Entonces, compañeros, yo creo que ahorita debemos hermanarnos, tanto como lo han hecho el ESME, que está tan de la mano ahorita con los maestros y que nos han dado una muestra de no claudicar, nos han dado una muestra de defensa a nuestros derechos, que también son los de ellos, de la defensa de la niñez y de la educación para todo el pueblo de México, compañeros. Entonces, posterior a estos foros, se hará esa evaluación para ver qué acciones debemos de sacar en contra de este criminal pacto por México y en contra de las reformas a la seguridad social y el exterminio de nuestros regímenes de jubilaciones y pensiones. Compañeros, ustedes han sido la vanguardia de todo el proletariado de México y ahora más que nunca deben de seguir en la lucha y en la defensa de su trabajo, de sus pensiones y de la seguridad social que nos ha cobijado desde bastantes décadas y que debemos de defenderla porque, como les decía, la seguridad social tiene varias aristas y entre ellas es el derecho a la salud. Ese derecho que no debemos de permitir que sea pisoteado bajo ninguna circunstancia, compañeros. Yo termino diciendo que la seguridad social es patrimonio de todo el pueblo de México y por eso debemos defenderla. Hay que estar atentos a lo que sigue después de estos foros para ver de qué manera nos vamos a agrupar. Tal vez creemos un gran frente para salir en defensa de lo que es nuestro y que le pertenece a todo el pueblo de México. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Ahí está mi compañero Miguel Ángel Serrano Aguilar, que quiere hacer un cuestionamiento. Adelante.
Bien, compañeros, compañeras, quisiera yo hacerle una pregunta a mis compañeras del Seguro Social referente a lo que creo que cada uno de nosotros estamos viviendo en carne propia cuando en esta situación nos vamos a pensionar. Yo quisiera comentar a las compañeras referente a las semanas de cotización, que muchos de nosotros tenemos ciertas semanas de cotización, pero vamos a la subdelegación y nos bajan las semanas. Nos comentan referente de que están registradas desde el 82 hacia la fecha. Y la verdad, yo he estado yendo constantemente y la verdad yo quisiera que nos indicara con quién ir realmente, porque la verdad le ponen a uno peros y peros. Es una pregunta. La otra pregunta es referente a la ayuda por desempleo. Aquí han venido gentes de la FORE a donde a mis compañeros en Resistencia les han ayudado por primera vez a la ayuda de desempleo. Y ya han venido desafortunadamente otras personas y les han conseguido la segunda ayuda, por desempleo. Sabemos de antemano que es la primera ayuda y la segunda ayuda es a los 5 años. Yo quisiera que nos comentaran qué problemas tendrían mis compañeros, los que cobraron la segunda ayuda por desempleo al no cumplir con la fecha de los 5 años. Y también referente de lo que hace el comentario, mi otra pregunta referente a las AFORES. Ahorita están llegando los estados de cuenta y la verdad, lejos de que estemos ganando, al menos en mi persona, me están descontando, el pasado me descontaron 10,000 pesos. Antier me llegó el estado de cuenta y me vuelven a descontar otros 10,000 pesos. Entonces yo quisiera preguntarle con quién tengo que ir a reclamar, porque yo la verdad no estoy de acuerdo que lejos de que se gane muchísimo dinero en las AFORES, nos estén robando realmente. Esas son mis preguntas. Para contestar a la compañera, adelante. Miren, compañeros, yo les comentaba que se están endureciendo muchos requisitos y uno de los requisitos que está haciendo el instituto, las autoridades del instituto, es ocultar las cotizaciones. Hay un problema muy grave. Antes nosotros podíamos sacar nuestras cotizaciones y a muchos trabajadores que habían laborado en diferentes empresas, pues ya ven que daban una hoja que le llamaban la hoja rosa. ¿Sí? Entonces mucha gente la ha perdido porque pues cambió de empleo, porque dejó de trabajar varios años y ahora cuesta mucho trabajo conseguir el monto de las cotizaciones. Yo he tenido muchos acercamientos con trabajadores que me dicen es que vamos a las ventanillas y no nos dan el número real de las cotizaciones y nos piden las hojas rosas de todas las empresas en las que laboramos, pues para hacer un conteo. Yo he tratado de sacar algunas cotizaciones a través de compañeros, pero les quiero comentar que también está restringido para muchos compañeros que trabajan en las subdelegaciones. Hay una clave especial y que es muy difícil poderlas sacar. Y bueno, nos acabamos de enterar que hay un archivo muerto dentro del instituto que mucha gente no sabe, donde están todas las hojas rosas, pero eso se pueden adquirir a través de escritos. Pues yo les comentaría que nosotros tenemos un compañero, que es compañero de lucha, que es abogado laboral y que trabaja en el IMSS, y que pues nosotros podríamos, al término de darles el teléfono para que nos ayude a buscar cotizaciones, ¿sí? Al interior del instituto. Es la forma más fácil, ¿sí? Entonces, ya al final de esto, esa sería la primera pregunta. Con respecto a lo de las AFORES, de que la gente está sacando una ayuda para el desempleo, yo sé que la situación es muy difícil y sobre todo para los compañeros que perdieron el empleo y que hoy vienen muchos representantes de las AFORES y dicen que nos rescatan el dinero. Si ustedes sacan dinero de ahí, van a perder cotizaciones. Y ese es el problema. Entonces yo lo que les aconsejo es que no saquen el dinero, que busquen mejor otras fuentes.
hagamos cooperativas, hagamos otras, porque si sacamos el dinero vamos a perder cotizaciones. ¿Y cómo van a lograr su pensión en el Seguro Social? Ustedes tienen que tener 1,250 semanas para que puedan adquirir su pensión. Entonces yo digo que no se saque el dinero, porque sí llegan muchos, pero miren, al representante de las Afores no les interesan las consecuencias. Ellos tienen una comisión, ¿sí? Incluso los que se cambian de una Afore a otra se les paga una comisión, pero los problemas los va a vivir uno, ¿no? Porque va a perder uno las cotizaciones. Entonces lo mejor es no sacar el dinero de ahí. Ese es por un lado. Por otro lado, con lo que comentaba el compañero, efectivamente, en estos meses de junio para acá, creo que las Afores perdieron en un solo centón, perdieron 40,000 millones de pesos, y después creo que hubo más, no sé en cuánto vaya el monto de pérdidas en este año, porque el dinero lo están invirtiendo en la bolsa de valores, y sabemos que hay toda una crisis en Europa y en Estados Unidos, y que viene una crisis del capital, no nuestra, y que pues ahorita se está perdiendo el dinero. Entonces nos están atracando, ahora sí que nos están robando el dinero. Yo creo que para esto yo pienso que lo que deberíamos de hacer es organizarnos. Por eso son muy importantes las asambleas, compañeros, porque tenemos que estar atentos a todo. No es lo mismo que el compañero vaya a pelear pues a esta procuraduría, la que lleva los dineros, o a la CONSAR. No es lo mismo que vaya el compañero a que vayan 200 del ESME, ¿sí? No es lo mismo. Por eso es bien importante la organización. Yo creo que nos tenemos que organizar. Qué bueno que ustedes tienen a su sindicato y tienen pues estas instalaciones que son para reunirnos, para discutir y hacer acciones, porque no podemos permitir que no nada más es el caso del compañero, es el caso de muchos trabajadores que nos están despojando, y que lo que tenemos que hacer es hacer acciones. En primer lugar tendríamos que ir a la CONSAR a pedir cuentas y decir, a ver, ¿cómo está esto, no? Y ir a la procuraduría, la que lleva el dinero, que es la CONDUCEF, pero no sé cómo se llama, y entonces pues hacer todas estas acciones, porque si nos dejamos... Miren, la semana pasada mis compañeras de Puebla trajeron 4 autobuses y fueron a tomar la Afore 21. Y vinieron en marcha y vinieron a reclamar a la Junta, Ferrería. Como vinieron 4 autobuses, pues rápido las atendieron y abrieron una mesa de negociación. Pero solamente así se pueden lograr las cosas. Eso sería lo que yo le pudiera contestar al compañero. Sí. Entonces, pues esa la situación. Sí, a ver, compañero Miguel. Disculpando, miren, sí quisiera que por favor nos dijera las consecuencias que pueden traerle a mis compañeros en Resistencia, que cobraron la primera vez y al año cobraron la segunda vez, sabiendo que se tenía que haber cobrado hasta los 5 años. Yo quisiera que nos explicara qué problema podrían tener ellos por haber cobrado al siguiente año. Miren, esa pregunta es un poco difícil, pero les quiero comentar algo que pasó en el IMSS. Resulta que cuando la Afore se cobra, nosotros no podíamos sacar la Afore, el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, porque nos lo dan cuando nos jubilamos. Pero hubo compañeros que nosotros les decimos coyotes, que fueron a nuestros centros laborales a decirnos: yo te saco tu SAR, te faltan 5 años para jubilarte, pero yo te lo saco, pero me das la mitad del dinero. Bueno, la mitad de lo que yo te... Entonces, pues muchos compañeros cayeron en eso. Hubieran visto la bronca. Bueno, los compañeros que tuvieron muchos problemas para la jubilación, porque ya no aparecía ese dinero en la cuenta, ¿sí? O sea, también, pues así concretamente yo no les puedo decir qué es lo que... realmente, cuáles serían las consecuencias. Sería cuestión de que hablara con mi compañero, que está muy adentrado a ese tema, pero sí, yo lo que les digo es que se pierden cotizaciones. Si sacaron más,
Yo no sé cómo vaya a funcionar lo de las cotizaciones, pero sí se pierden cotizaciones y después las tendrán que reponer. Imagínense, después tienen que conseguirse otro empleo para poder juntar sus cotizaciones y poder obtener su pensión en el Seguro Social. Entonces, pues ese es el problema, ¿sí? Bueno, miren, pues no sé, yo creo que yo lo que podría hacer es contactar a los compañeros, bueno, a los compañeros de aquí con este compañero que sabe mucho y que lleva estos casos, pues para que exactamente les pueda decir qué es lo que va a pasar. Pero de entrada sí se pierden cotizaciones. Entre más dinero sacan, se pierden, va bajando la cotización. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, dar continuidad a los temas. A continuación va a exponer mi compañero José Antonio Almazán González, prosecretario de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, AC. Su tema es en defensa de nuestra cláusula 64 y nuestras jubilaciones. Adelante, compañero Antonio. Muchas gracias. Bueno, ya toda la explicación y el análisis que nos presenta nuestra compañera María Luisa, de quien hay que destacar que es una conocedora muy profunda de los aspectos que hacen a la seguridad social, por su propia formación profesional, porque ha sido una luchadora social de toda la vida, integra un equipo de expertos. Cuando hablo de expertos, no me refiero tanto a los títulos académicos, que por supuesto cuentan, sino al conocimiento profundo. ¿Sí? Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento, y el conocimiento se adquiere cuando lo que uno tiene como información lo hace uno suyo y lo aplica para transformar una realidad. Eso es conocer. Y María Luisa nos da un panorama muy amplio que nos hace ver que este tema no es ajeno a nosotros, porque decimos, yo soy jubilado de Luz y Fuerza, miembro del ESME, y eso no me toca, es un error. ¿Cuántos camaradas aquí tienen, aparte de la jubilación, les pido que alcen su mano, aparte de la cuota de jubilación, tienen una pensión? Bueno, no somos pocos, échenle una ojeada, somos un buen número, y los que están jubilados, si lleguen a los 60, se van a interesar más del tema. Dice el gobierno, como parte de las pretensiones para privatizar la seguridad social, dice que el pasivo laboral para fondear el pago de pensiones y jubilaciones en todo el país es impagable. Dice el gobierno, y uno de sus voceros inclusive publicó un libro, La crisis que viene, el problema de las pensiones en México, dijo hace un año que apareció ese libro, señaló que es de tal magnitud, dice él, el problema de los pasivos laborales, que representan el 104% del Producto Interno Bruto de México en el año 2010. Él habla de una cifra superior a los 14 billones, con B, no con M, 14 billones, es decir, millones de millones. Y dice entonces que es impagable. Y ahí entramos nosotros, porque de esos 14 billones, el gobierno dice que entre Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, se acerca a la mitad de ese total del pasivo laboral, que a decir del gobierno es impagable, y por lo mismo están planteando en los hechos y lo van a coronar como una iniciativa de la cual ya dieron un primer avance, que es la mal llamada pensión universal, que hace unos días envió Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión para avanzar en la privatización de la seguridad social. Para los que están enterados, van a reconocer que en esa propuesta de pensión universal, que la meten como la puntita para después ampliarla para todos,
están diciendo que el que se acoja a esa ley de pensión universal le van a dar la cantidad de 1,092 pesos mensuales. Vean, y dice el gobierno que una vez que se la apruebe, se les va a aplicar a todos los jóvenes que el próximo año cumplan los 18 años. Dicen que ahí está, pero en letra chiquita se observa cómo quieren ampliar esa llamada pensión universal para ir mermando nuestras conquistas. Y ahí estamos nosotros, compañeras y compañeros. Y el asunto de estos foros no es solamente nutrirnos de información, que hay mucha, sino tomar conciencia para defender lo que nos pertenece. Yo les he dicho, en el DF, en las divisiones, vamos a permitir ese nuevo atraco en contra de algo que le pertenece al pueblo y a nosotros. Nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que venga el trancazo a ver qué hacemos. Esa es la idea de estos foros, tomar conciencia, valorar el riesgo en el que nos encontramos como pensionados y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, tomar conciencia y organizarnos, tomar conciencia y preparar un plan de acción para que antes de que lancen el golpe nosotros vayamos a todas las instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad social a decirles: estamos en contra y hay solución para el problema que dice el gobierno que es impagable. Hay muchas, comenzando para que en este país los que no pagan impuestos, porque los impuestos los paga el pueblo trabajador, para que los grandes millonarios, comenzando por Slim y de ahí para abajo, Azcárraga, Roberto Hernández, la depredadora familia Larrea, los Salinas Pliego, y la lista es grande, que son los que figuran en la lista de multimillonarios en la llamada revista Forbes, paguen impuestos, porque esos no pagan impuestos, no pagan un solo quinto de impuesto. Tienen formas, por ejemplo, la Naso Corrida, hacen una fundación de obras de arte, se traen un Van Gogh que están altamente cotizados en el mercado de obras artísticas, ¿sí? Y con eso evaden el pago del impuesto. Tienen otros mecanismos. Las finanzas públicas dependen de dos grandes contribuyentes: Petróleos Mexicanos, al que le quitan el 60%, escúchese, el 60% de sus ingresos se van como pago de impuestos. Y el otro gran contribuyente somos nosotros, los que estamos sujetos al famoso ISR y que no tenemos, como lo tienen los multimillonarios, forma de evadir, porque somos causavientes cautivos. No hay manera. Todavía no te están entregando el dinero y ya te están descontando el impuesto. En esa parte la Secretaría de Hacienda es inclemente, no se fija y va sobre de ti. Si quieres evitar pagar, por ejemplo, lo de la pensión y no sumarlo a lo de la jubilación, te van a localizar y te van a imponer una multa. Bueno, nada de eso le hacen a los grandes supermillonarios, y esa es parte del problema. O sea, soluciones hay, pero bastantes. Acabar con la corrupción en el gobierno federal. Es que entran a ocupar un cargo de elección popular, sea de presidente municipal para arriba, y salen hinchados. Y dice uno: ¿de dónde salió? ¿De dónde sacó esas camionetotas? Tenía una casita y ahora tiene varias, etcétera, 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 saqueando al pueblo de México, saqueando las finanzas de la nación. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿sí? Los que sufrimos de los 117 millones de mexicanos somos todos, y los que se llevan la enorme tajada de la riqueza nacional son un grupo de no más de 30 familias que acaparan la riqueza en nuestro país. Me desvié tantito para mostrar que hay solución. A mí no me digan que suman 14 billones con B. ¿Por qué? Porque se pueden fondear bien los fondos
pero cesando la rapiña, recortándole sus ingresos fabulosos a los que medran a costa del hambre del pueblo y mediante impuestos que graven las grandes fortunas. Y eso se puede. En los Estados Unidos, voy a hablar bien de ese país, en los Estados Unidos las grandes fortunas pagan altos impuestos, porque hay un impuesto que va sobre el monto de las fortunas que tenga una persona. En este caso estoy hablando de el más millonario en todo el mundo, que es Bill Gates. Ese sí paga impuestos allá, Slim no paga impuestos acá. Y así podríamos ir analizando el tema. El tema es, y para eso son los foros, el tema es, hemos vivido bajo 31 años bajo el modelo neoliberal. ¿Qué tenemos? Salinas, que inició la venta de 1.500 empresas del Estado, dijo que con lo que se obtuviera de la venta iba a haber muchas escuelas, iba a haber muchos hospitales, iba a haber buenas carreteras sin cuota. Cada mexicano iba a tener su casa para vivir con dignidad y no nos iba a faltar nada. Ahí está su discurso. No estoy inventando, lo dijo. Dice, hay que adelgazar el Estado mexicano para que ese dinero regrese al pueblo de México. Pues sí, regresó a sus bolsillos. Él ayudó a la formación de las grandes fortunas. ¿Y qué tenemos hoy en México? El 52% de la población en condiciones de pobreza. Y hay regiones en pobreza extrema. ¿Qué tenemos? No hay escuelas. Ayer estuvimos en Tepos y nos dolió el corazón porque la escuela 123, que estaba dentro de lo que llaman el Tambor, donde está la central hidroeléctrica, la cerraron y no la volvieron a abrir. Ahí quedaron hasta los expedientes de los niños. Y hoy están ubicados en unos galerones de lámina metálica. Uno entra ahí para sofocarse y ahí están tomando clases los niños que antes tenían la escuela 123 ahí en Tepoztepec. Tenían una clínica, no dejaron sacar ningún aparato médico y hoy funcionan de manera improvisada, con mucha voluntad, pero sin recursos, porque todo eso, resultado del decreto de extinción, lo desaparecieron. Y estoy dando el ejemplo de una comunidad electricista, en donde se tenía eso, gracias a nuestro contrato colectivo y a nuestra Constitución. ¿Qué nos ha dejado el neoliberalismo? Nada. Hoy mismo el propio Banco de México dice: no va a haber crecimiento en este año de la economía nacional. Y uno dice, bueno, ¿cómo nos afecta? Cuando se crece el 1%, la relación es, se crean 200,000 empleos. Cuando se crece el 2%, la relación es, eso propicia la creación de 400,000 empleos. En nuestro país, con una población de más de 117 millones, cada año se incorporan al mercado de trabajo más de 1,5 millones de mexicanos, fundamentalmente jóvenes. Si no hay crecimiento, ¿dónde se van a colocar los jóvenes para encontrar un empleo? ¿Dónde? Este año no hay crecimiento y la economía nacional en los últimos 30 años ha crecido entre un 2 y un 3%. ¿Qué quiere decir? Que solamente ha habido empleos para 400 o 600,000 mexicanos. ¿Y el resto? Y luego dicen que hay que combatir el narcotráfico, la delincuencia. No lo estoy justificando, pero ¿qué hace alguien que tiene una familia? Y en la familia hay enfermos, si hay necesidad, hay hambre. No les da unos recursos y expectativa a los jóvenes. Esa es la tragedia de México. Un país con una riqueza petrolera enorme y con niveles de pobreza, ojo, peores que en Haití, que luego nos las ponen como ejemplo de pobreza. Hoy hay que darse una vuelta a la montaña alta de Guerrero, donde hemos estado, para ver las condiciones de miseria en que vive un sector importante del pueblo de México.
y hoy agravada por los huracanes, las depresiones. Tenemos ya más de 1 millón de mexicanos damnificados. Y el gobierno, el día que tenía que estar dando la alarma para prevenir el desastre, dijeron, no lo molestes porque está dando el grito. A la chingada. Fue una falta de previsión lo que ha ocasionado esas decenas de muertes y que millones de mexicanos estén sufriendo. Por eso, hace una hora, hablando con nuestro secretario general para preguntarle qué tenemos de novedad, porque hoy van a entregar la propuesta modificada de gobernación, me dice, Almazán, diles que hay que ser solidarios, que hay que ver cómo apoyamos a esa gente, que hay que juntar lo poco o mucho que podamos juntar en cada una de las divisiones. Se va a abrir un centro de acopio también en Insurgentes 98 y algo muy importante. Nos informa Martín Esparza que le va a enviar el día de hoy una carta a Enrique Peña Nieto diciéndole: ofrecemos nuestro trabajo, lo que sabemos hacer para restablecer el servicio público de energía eléctrica en más de 15 estados que han sido afectados, unos de manera grave. Esos somos, compañeros, un sindicato que en medio de su penuria, en medio del sufrimiento, sabe compartir lo poquito que tenemos con el resto del pueblo de México. Y lo vamos a hacer, yo le dije, donde podemos entrar rápido porque hemos estado allá, un servidor y compañeros de la dirección también, es a la montaña alta de Guerrero, entrando por Chilpancingo, Tlapa, y luego se mete uno a la Cerrería, ¿sí? Ahí podemos nosotros apoyar, nos conocen, ¿sí? Hay que enviarle también la carta al que es gobernador del estado de Guerrero para que no ponga obstáculo, ¿sí? Pero estamos diciendo, estamos peleando por recuperar nuestro empleo, pero ponemos lo que sabemos hacer al servicio del pueblo de México, con nuestras manos, con nuestra capacidad técnica y también con una pequeña lata, una botella de agua, lo que podamos dar, porque aquí hagan a un lado el gobierno, como fue en 1985, aquí lo que cuenta es la solidaridad de abajo, el apoyo directo de pueblo a pueblo como somos los mexicanos. Entonces, este es el debate, camaradas, este es el tema. No venimos a generarles una mayor preocupación, venimos a generar una alerta a tiempo para que luego no haya reclamo de ¿y por qué de eso nunca nos informaron? Pues les estamos informando con tiempo. Vamos a concluir en este mes los foros regionales y el foro central en Insurgentes 98. Vamos a presentar una serie de propuestas, de iniciativas y un plan de acción, y vamos a invitar a todas las organizaciones que se plantean defender las jubilaciones, las pensiones, la seguridad social, a caminar juntos en objetivos muy concretos, con metas muy precisas, sin protagonismo, sin decir yo voy por delante, sin intentar obtener nada a cambio, como no sea defender la seguridad social, nuestras jubilaciones y nuestras pensiones. Doy un dato. Acabo de checar en el presupuesto de egresos de la Federación que este gobierno, el día 8 de septiembre, envió a la Cámara de Diputados. Me metí al tomo 4. Ahí en el tomo 4 busqué la parte que hace a las aportaciones para la seguridad social y estoy encontrando que hay una partida de 18,539,943 pesos como previsiones para el pago de las pensiones de los ex trabajadores de luz y fuerza del centro. O sea, estamos al pendiente de que este asunto, presupuestalmente hablando, sea un tema directo de nosotros, de velar para que el próximo año ningún compañero, compañera jubilada se quede sin cobrar su 14.
Lo que esta cifra representa respecto a este año que está terminando es alrededor de un 3.8%. Para este año, el presupuesto para el pago de catorcenas y demás derechos adquiridos de los jubilados ascendió a 17.960 millones. Para el próximo año va a ser de 18.640 millones. El incremento del 3.8 es un incremento que considera el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Yo no les creo sus cifras al gobierno federal, pero ellos tienen la obligación de año en año de prever de qué tamaño va a ser la inflación, y de cualquier manera estaremos pendientes para que nuestras cuotas diarias de jubilación sean incrementadas por lo menos de acuerdo al crecimiento de la inflación. Y una noticia más al respecto: este lunes vamos a iniciar con la prueba de supervivencia en el Distrito Federal. Lunes 23, vamos a concluir el día 18 de octubre, pero ya en comunicación directa con el SAE me informaron el día de antier que, a petición del sindicato, para llevar la prueba de supervivencia a las divisiones, y San Ildefonso es una de ellas, será en la tercera y cuarta semana de octubre la prueba de supervivencia en las divisiones. Repito, para que tomen nota: tercera y cuarta semana de octubre la prueba de supervivencia en divisiones. Ya más adelante vamos a precisar el calendario, pero para aquellos camaradas que están inquietos y que algunos están planeando irse al Distrito Federal, les digo, mantengan la calma. Se va a traer la prueba de supervivencia a petición del sindicato a las divisiones y será en la tercera y cuarta semana de octubre. ¿Por qué así, compañeros? Porque si nosotros no nos ajustamos a estos calendarios por los que hemos peleado en los últimos años, lo que va a suceder es que un día de estos nos digan: es que no están pasando la prueba de supervivencia en las divisiones, la gente se va al DF y luego nos van a reclamar por qué se pierde la prueba de supervivencia en divisiones. La prueba de supervivencia en divisiones es para darles garantías, facilidades a todos ustedes, para que se haga en cada una de las divisiones tal como se ha venido haciendo en los últimos 4 años. Entonces, esta información también nos parece relevante desde el ángulo de lo que estamos informando. Ustedes tienen este documento, entiendo que se los entregó el subcomité, los compañeros representantes de jubilados, a la entrada, ¿sí? No me voy a referir dando una aburrida lectura. Ustedes ya van a tener oportunidad en casa de poder leer con más calma y analizar este documento. Este documento lo preparé para entender a fondo cuando hablamos. ¿No lo tienes? ¿Es este? Bueno, si alguno no los tiene, lo pueden bajar de internet. Allá lo tienen, ya al fondo lo tienen. Lo pueden bajar de internet. Yo escribo en una revista digital que se llama ISU, ISU. Ahí ponen mi nombre y ahí van a aparecer estos documentos y otros que he venido publicando. Bueno, no le voy a dar lectura, pero la idea de este documento es entender a fondo la naturaleza de nuestra cláusula 64. Uno defiende lo que ama y uno ama lo que uno conoce. Si tú no conoces, cualquier día de estos te dicen: se acabó la 64, y tú dirás: ¿y eso con qué se come? Y vamos a ser vencidos. Entonces, este documento rescata la historia de la cláusula 64. ¿Qué hicimos los que estamos jubilados después de 30 años, o de 28 para el caso de riesgo eléctrico, o de 25 para las mujeres? Trabajamos de manera continua un tiempo de larga duración. En ese tiempo creamos valor, creamos riqueza con nuestras destrezas, nuestras manos, nuestras habilidades.
y recibimos a cambio de la riqueza creada solamente una pequeña parte, no todo. Creamos una riqueza enorme, pero solamente nos devolvieron una pequeña parte a través del salario y las prestaciones. No nos entregaron la riqueza se la clavó el gobierno mexicano. La riqueza se la clavó antes la empresa extranjera llamada Mexican Light. Fíjense, ganamos la jubilación cuando la empresa era extranjera. Y aquí en el documento ustedes van a apreciar cómo visualizaron el problema. Dicen, no hay problema para pagar la jubilación porque será a cargo futuro por los ingresos de energía eléctrica. ¿Y quién produce la energía eléctrica? Nosotros hicimos fabulosamente ricos a los extranjeros, que eran los reales propietarios de la Mexican Light, y solamente nos regresaron una parte, solo una parte, en salario y en prestaciones. Cuando planteamos este asunto, hablo como es porque yo todavía no había nacido, no estoy tan viejo. Cuando planteamos este asunto en 1932, quedó asentado en la cláusula de ese contrato de 1932 la parte relativa que dice: aceptamos discutir a ver quiénes se pueden jubilar. Así comenzó la cosa. Dijo la Mexlight: acepto discutir, ¿qué casos? No era todavía un derecho obligado, pero dimos el primer paso. ¿Cuál creen ustedes que fue el argumento? Pues nuestros dirigentes de aquel entonces, un brillante grupo de ingenieros electricistas, a la cabeza de los cuales estaba el ingeniero Francisco Breña Alvírez, le dijo: el razonamiento es el siguiente, aquí tenemos lo que ustedes ingresan cada año por venta de energía eléctrica, lo que pagan por dividendos a los accionistas extranjeros, y aquí tenemos solamente la pequeña parte que pagan en salarios y algunas prestaciones. Esa riqueza que ustedes se llevan, nosotros la producimos, y este es el fundamento. Nosotros generamos valor y riqueza y ustedes se apropian de la plusvalía, del valor generado, y solamente nos regresan una parte. Parece que el ingeniero Breña Alvírez había leído un texto clásico de Carlos Marx que se llama Trabajo, Asalariado y Capital, en donde con esas palabras se describe el tema de la explotación, el tema de la creación de la riqueza por parte de quienes somos trabajadores y la apropiación como ganancia que hace el capital o los propietarios del capital. Ese fue el fundamento. En 1934 aceptamos ya, como pueden leer ustedes en el documento, que para los compañeros con 55 años y 25, 30 de servicios podrían alcanzar entre un 65 y un 75% para una jubilación sobre el salario que percibían. Bueno, se quiere caer, muchas gracias. En 1936, resultado de una huelga, cerramos el ciclo. ¿Por qué? Porque ahí logramos que la diferencia fuese pagada con la creación de un fondo de reserva para la jubilación. Se obligó a la empresa y lo tuvo que aceptar con el razonamiento que ya he señalado, las enormes ganancias que tenían por venta de energía eléctrica. Se logró que cada año la Mexican Light aportara una cantidad equivalente a 16.425 milésimas del total de los salarios de los trabajadores de planta. Y que, bueno, esa cantidad se aportaba el 1 de mayo, se sigue aportando si damos lectura a nuestro contrato, y que el 4 de abril del año siguiente, sobre lo que quedara de ese fondo, una vez pagadas las jubilaciones, catorcenas y todo lo demás, la empresa, además de volver a entregar 16.400 milésimas del total de los salarios, otorgara sobre ese fondo
acreedor la cantidad de un 4% del total que quedara. Así se construyó el fondo de reserva, pero para pagar solamente el 25% restante. Esa fue la brillantez de los compañeros dirigentes del sindicato: Luis Espinosa Casanova, el compañero Mario Paulín y por supuesto el ingeniero Francisco Breña Almírez. Enormes contribuyentes a la formación de derechos, en este caso el derecho a la jubilación. No fuimos los únicos, Los contratos de la época incorporaron esa conquista, el derecho a la jubilación, de la cual el SME fue un pionero. Después incorporaron a ferrocarriles, a minerometalúrgicos, a petroleros, porque veían en esa cláusula 64 la realización de un viejo sueño de los trabajadores, que es: trabajo, me explotan, pero al final alcanzaré un ingreso que me permita vivir con dignidad y, si se quiere decir así, en forma eufórica, disfrutar los últimos años de la vida de cada uno de nosotros. Esa es la cláusula 64. Por supuesto, le molesta enormemente a los vendepatrias, y cuando digo de vendepatrias es a todos los que se han enriquecido con el modelo neoliberal en los últimos 31 años, que haya prestaciones de este carácter y naturaleza. 1932, 1934, 1936, y el Seguro Social vino muchos años después. Primero fue el derecho a la jubilación, como lo conquistamos finalmente, y después vino el sistema, el régimen de pensiones del Seguro Social. En mucho, y hay que señalarlo, en el reconocimiento de lo que ya se tenía a nivel de los contratos colectivos de trabajo de la época. Y eso es lo que nos quieren arrebatar hoy, compañeras y compañeros. Para estos malos gobernantes, vendepatrias, neoliberales, nosotros solamente somos una cantidad, un número en el calendario. No les importamos absolutamente nada. Como dijera la hijita de Peña Nieto, somos prole. Esa gente, en su ignorancia, no sabe que las grandes transformaciones en nuestro país, en la guerra de reforma, en la guerra de independencia, en la Revolución Mexicana de 1910-17, los cambios vinieron desde abajo. Y abusan de la paciencia del pueblo de México. Piensan, perdón por la palabra, que somos tontos. Y no. Pero ninguno de nosotros quiere, por lo menos yo, que sea por la vía armada, por la vía de los trancazos. Y estamos buscando que sea por la vía de organizarnos abajo para realizar los cambios sociales profundos que requiere nuestro México. ¿Y qué nos ofrecen ahora estos neoliberales con Peña Nieto a la cabeza, que llega con el fraude y repartiendo y comprando conciencias, aprovechando la pobreza del pueblo y sus tarjetas de Soriana y demás? Dice: hay que privatizar el petróleo y a Pemex, y hay que privatizar el Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad. Cuando digo CFE, no estoy defendiendo a la lacra de burócratas que se enriquecen con sus empresas contratistas. No, hablo de la institución que crea el general Cárdenas en 1935-37, que dice: un servicio público de energía eléctrica que garantice que llegue sin precio de lucro a todos los hogares mexicanos y que dé cuenta para el desarrollo económico y social de la patria y de quienes integramos el pueblo de México. Eso ha sido desvirtuado. Eso es lo que están planteando. Yo puedo hablar mucho acerca de cómo han desvirtuado esto en el caso del sector eléctrico. Hoy tenemos la electricidad más cara del planeta. Si uno compara frente al nivel de ingreso
la energía eléctrica, el precio de la tarifa doméstica industrial en México con las economías de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Allá, en esta relación, nosotros tenemos un precio al doble de lo que paga un usuario doméstico en Canadá y en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque hoy el capital privado controla más del 55% de la energía que se distribuye y se consume a nivel nacional. Utilizan plantas de ciclo combinado que requieren del gas. En el territorio mexicano hay muchísimo gas. Somos la cuarta potencia a nivel mundial en cuanto a reservas de gas, cuarta potencia en todo el planeta. Y vean las paradojas. Tenemos que importar el gas de Sudamérica, porque aquí, en la voracidad de los que extraen el petróleo, les vale gorro inyectar hidrógeno para propiciar la salida rápida del petróleo y desperdician el gas. Y ahora los que buscan privatizar esta riqueza lo quieren hacer apoyando las iniciativas del PRI y del PAN, que se plantean borrar completamente las dos grandes conquistas en materia energética en 1938 y en 1960 por la nacionalización de la industria eléctrica. Compañeros, estos son los temas y la pregunta es si nos vamos a quedar cruzados de brazos. Hoy estamos viendo cómo las luchas tienden a unificarse. Desde ayer escuché una noticia muy agradable. Después de años en que no se veían de frente ni se sentaban a platicar de estos temas, elaboran un comunicado conjunto. Por un lado Cárdenas, por otro lado López Obrador, pero firmándolo ambos, y otros personajes ilustres, como es el caso del obispo de la Teología de la Liberación Nacional, don Raúl Vera, el doctor Pablo González Casanova, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde llaman a la resistencia civil pacífica para defender lo que es del pueblo de México, alertándonos que si nos arrebatan el petróleo y la electricidad, nos van a reducir a la condición de una colonia, como las que tiene el Imperio del Norte en varias partes de América Latina. ¿Lo vamos a permitir? La pregunta se la han hecho los mexicanos a lo largo de su historia. El padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en un acto directo de conciencia social, tomó el estandarte de la Virgen y llamó a combatir para liberarnos de la opresión de la corona española. En la guerra de Reforma fue Juárez el que prefirió andar como exiliado hasta llegar al norte para no caer en las manos opresoras del ejército francés, y realizó la hazaña de defender a la patria, poniendo por delante su propia decisión de vida. Y podemos hablar de la Revolución Mexicana. Hoy muchos volvemos la vista atrás para tomar el ejemplo de los héroes que nos dieron patria, no de esas payasadas que hacen los títeres de Televisa, usurpando este llamado y reconocimiento al grito de independencia en el Zócalo. Y ese es el dilema que tenemos nosotros, compañeros. Levantarnos con la experiencia que nos ha dado 4 años de heroica resistencia, luchar por lo que es nuestro y de manera paralela luchar por lo que nos pertenece a todos los mexicanos. Este asunto no ha sido discutido en la dirección del sindicato, tampoco en una plenaria, menos aún en una asamblea general, pero me parece que ante convocatorias como las que hace López Obrador para este domingo 22 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana para salir del Ángel y llegar al Zócalo, es algo que nos compete en nuestro carácter como ciudadanos. Yo voy a ir y donde me paro diré, los invito y los convoco
no iremos como SME porque el tema no ha sido discutido y votado, pero sí como una obligación ciudadana que tenemos como parte de la nación mexicana. Yo los estoy citando en el Sambors, que está en el Ángel, a las 9 de la mañana, para ir a acompañar este contingente en defensa de nuestro patrimonio nacional energético y frente a los proyectos privatizadores. Ya leí las iniciativas del PAN, ya leí las iniciativas del PRI y ya revisé las iniciativas del PRD. Mi conclusión es la siguiente: en el caso del PRI y del PAN, lo que buscan es partir en pedazos a la Comisión Federal de Electricidad y crear filiales, así les llama el PAN, y en el caso del PRI, empresas asociadas, bien sea en forma autónoma o bien sea con contratos con Comisión Federal de Electricidad. Quieren participar en toda la cadena productiva, ya lo hacen en la generación con las consecuencias que todos nosotros conocemos, ya controlan más del 55% y hoy van sobre la transmisión, van sobre la distribución y van también sobre la comercialización. En ese contexto se está planteando la solución al conflicto del SME. Por eso ha tardado tanto en llegar la solución. Pero Peña Nieto no tiene otra más que resolver el conflicto en el mar de conflictos sociales en la que se mueve nuestro país. El descontento es a nivel nacional, compañeros. Lo que nos falta es organizar y unir ese descontento para comenzar a aplicar cambios sociales profundos en beneficio de los mexicanos y no solamente de unos cuantos. Este es el contexto, compañeros. En ese contexto, finalmente, se vieron obligados a presentarnos una propuesta para la jubilación que más bien parecía una cuenta individual de Afores, así lo comenté, saltándose cláusulas fundamentales que hacen a un proceso de liquidación para jubilación y finalmente, mediante la entrega de 3 cheques, enviarte a una especie de cuenta individual de retiro administrada por una empresa que se llama Agroacemex, que es una empresa de participación estatal mayoritaria, es decir, hay capital privado, ¿sí?, y sin mayor responsabilidad para el gobierno federal. Esa propuesta la rechazamos y presentamos una propuesta en términos de lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Si te vas a liquidar para jubilarte, se aplica la cláusula 62, fracción primera, inciso A, que dice cómo se hace el cálculo cuando eres un trabajador de clase B o clase A, y aplicando la cláusula 41, fracción décimo primera, que te dice cómo se integra, cómo se calcula una cuota diaria de jubilación. Entonces, esa parte la tenemos firme, ¿sí?, y estamos esperando la propuesta, la contrapropuesta modificada de la Secretaría de Gobernación en los términos que planteó y propuso el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es con garantía, conforme lo establece la Constitución y sus leyes secundarias, para que sea el gobierno, no la Agroacemex, para que sea el gobierno quien asuma la garantía vitalicia para quienes se van a jubilar en este periodo. Y como lo dijo en la reunión informativa de jubilados de este miércoles pasado, dice así el secretario general: una vez dado este paso, vamos a iniciar ya las pláticas en firme para la reinserción laboral. En un contexto privatizador, sí, pero buscando proteger al máximo lo que tenemos en nuestro contrato colectivo de trabajo. Señala el secretario que si el día de hoy se entrega, cuando le hablé hace rato me dijo todavía no, pero estamos al pendiente. ¿Dónde andas? Pues ando acá en San Ildefonso, voy llegando, y dice, bueno, está cerca, si hay algo te lanzas para acá. Así andamos, muy al pendientes, muy alertas,
de que se entregue hoy la propuesta. Si se entrega, el lunes habrá plenaria de la Comisión de Trabajo y se va a programar de inmediato una asamblea general. Esta parte es clave, compañeros. Clave porque nuestros estatutos señalan que ante decisiones de tal magnitud y profundidad tiene que ser una asamblea general la que sancione. Y porque este tema fue votado en cuanto a resistencia en la histórica Asamblea General Extraordinaria para abordar el tema de la extinción de luz y fuerza del centro. Tendrá que convocarse a su reanudación y en el marco de esa asamblea permanente, desde hace ya casi 4 años, se tendrá que tomar una decisión que no va a ser una decisión fácil. Yo lo he dicho, he tratado de ahondar en esta temática cuando digo será en un contexto privatizador. Cuando a mí me dicen, ¿cómo la ves, Almazán? Por mí no hay bronca. Si quieren nos vamos al 2018. Se me quedan mirando los compañeros de la Resistencia y me dicen, bueno, pero tú tienes tu 14ª. Digo, sí, y ustedes están sin empleo. Y por lo mismo yo me iré a lo que resuelva la Asamblea General. Para mí es fundamental que nuestra gente recupere su trabajo aún en condiciones privatizadoras, y lo digo de manera muy responsable porque he analizado el tema, ¿sí?, lo más cercano a lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Y después van a venir años como los hemos tenido en el SME para recuperarnos, para estabilizarnos y para continuar luchando, para recuperar lo que nos han arrebatado y para renacionalizar la industria eléctrica. Hay un periodo que he comentado mucho y que sigo estudiando, es el de la huelga general de 1916. Lo que se conoce y se ve grandioso es que rompen la huelga, toman preso a Ernesto Velasco, en aquel entonces secretario general, lo forman ante un jurado militar, le aplican la ley juarista de 1862, que era para los traidores y los invasores, lo condenan a ser fusilado, lo llevan a la cárcel y comienza una lucha para lograr su liberación. Ante la presión social, Carranza, que era presidente, resuelve cambiarle la pena de muerte por la de 20 años de cárcel. Llega Carranza en una de esas a la región de Tulancingo, llega la gente, le exige la liberación de Ernesto Velasco y se la saca diciendo, bueno, lo que pasa es que yo no lo puedo indultar porque no tengo esa facultad presidencial. De esto toma nota el Congreso de la Unión, le conceden la facultad y después de 18 meses sale libre Ernesto Velasco. Esa es la parte heroica. Pero iban a pasar años, estoy hablando de más de 5 años, para que el SME se comenzara a recuperar de ese golpe terrible. ¿Cómo lo logramos? Ahí está una lección histórica. Con unidad, compañeros. Fuimos reconstruyendo los lazos internos sindicales, las comunicaciones con las divisiones se habían roto por lo mismo, ¿sí? Lo poco que habíamos avanzado desde el punto de vista laboral se vino para abajo, y finalmente en 1931, por ahí de diciembre de 1921, 5 años después logramos un convenio que rescataba lo que nos habían arrebatado, y de ahí para adelante, compañeros, hasta recuperar nuestra visión, nuestra conciencia de clase en el contrato colectivo de 1934 primero y finalmente en el contrato colectivo de 1936. O sea, ya hemos vivido experiencias de esta naturaleza y las hemos sabido sortear con 2 condiciones que son 3, que son básicas. Nuestra democracia interna. Aquí uno se somete al escrutinio de todos ustedes. Si yo miento, me interpelan. Si yo digo algo que no comparten, me cuestionan. Y estoy expuesto a ustedes además, porque si no trabajo bien, el voto universal, secreto y directo, que es una conquista histórica, me pone en el lugar correcto. Primera condición, nuestra democracia.
Segunda condición, nuestra unidad interna. Yo soy de quienes discute mucho. Para los que no me conocen, miren al pasado, para los viejos sabrán, yo no me quedo con una opinión adentro. Si algo no me parece, lo he dicho en varias ocasiones, hago valer mi voz. Y lo he dicho en el Pleno, en la plenaria y en la Asamblea General, sé defender mis opiniones. Pero una vez que se toma una decisión, se vota, cerramos filas, compañeros. Esa es la clave de todo esto. Discutir fuerte, discutir con calor y con pasión, porque somos seres humanos, y una vez que se toma una decisión, cerramos filas. Esto es fundamental. Y el tercer aspecto es nuestra capacidad de movilización. Hemos aprendido una enormidad, compañeros. Ya no somos aquellos jubilados y compañeros de la resistencia timoratos, ignorantes de buena parte de nuestra historia y de nuestros derechos como mexicanos y como trabajadores. Hemos cambiado mucho, enhorabuena, y hoy ese arsenal de conocimiento lo vamos a seguir aplicando, manteniendo la enorme tradición de lucha que ha tenido a lo largo de su historia el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta es la situación que queríamos comentarle. No sé qué tanto me alejé del plan que me había hecho, porque siempre yo mismo me cambio mi esquema, pero la idea es actualizar la información, ¿sí? Estar al pendientes, ¿sí? Vendrá, como ya dije, un pleno de la dirección, que tal vez sea el fin de semana. Vendrá, como ya nos señaló nuestro secretario general, una plenaria de la Comisión de Trabajo, e inmediatamente después, cuando haya algo en firme, será llevado a una Asamblea General. En la Asamblea General, todo aquel que tenga una opinión o un argumento tendrá que alzar la mano, será escuchado y tomada nota por el presidente de debates, se discutirá, y cuando se considere agotada la discusión vamos a pasar a la toma de decisiones. Estamos, lo hemos dicho así, en el cierre final, en la recta final, con el único propósito de que recuperen su trabajo nuestros compañeros de la heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, con el único propósito de defender hasta la muerte, y no es una frase, porque además la muerte la tenemos cerca, muchos de nosotros, defender hasta la muerte nuestra mayor conquista contractual, que es la cláusula 64. Garantizar la sobrevivencia de nuestro querido y amado Sindicato Mexicano de Electricistas, que no crean que son estas paredes, somos nosotros, son ustedes, somos ustedes y nosotros somos todos. Los que ya murieron y nos dejaron tradición y conciencia, los que estamos aquí, así sea por breve tiempo, y los que vienen después de nosotros. Esa es la historia, esos somos nosotros, y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. ¡Denle una S! ¡Denle una L! ¡Denle una E! ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Muchas gracias, compañero Antonio Almazán. Respecto al tema desarrollado, compañeros, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, me gustaría dar alguna otra reflexión respecto a lo que se ha venido aquí informando. La primera parte es sobre la supervivencia, que les recordamos a los jubilados presentes que ya recibieron su circular, que va una recomendación al respecto de lo que indica mi compañero Antonio Almazán, que tratemos de esperar esos programas de la tercera y cuarta etapa de las divisiones,
para que no nos ponga peros el SAE, el gobierno, en los próximos periodos de supervivencia, porque a veces no tienen demanda. Ese es el motivo. En esa circular que adaptó la Comisión de Trabajo de Jubilados de esta división, les recomendamos ese aspecto, y también les insistimos de no firmar formato alguno sobre las cartas designatarias y tampoco del seguro sindical por los motivos ahí expresados. Respecto a la solidaridad con nuestros hermanos que están viviendo en diferentes estados de la República donde pegó fuertemente los ciclones y demás, decirles, compañeros y presentes todos, que se va a llevar a cabo un acopio aquí en la oficina de jubilados para que vayamos concentrando y relacionando esa solidaridad, y de acuerdo con las instrucciones que coordine el Comité Central, hacerlo llegar lo más pronto posible. Y también, si hay un acercamiento para un servicio eléctrico social en estas zonas de damnificados, conminamos a todos los presentes y a los compañeros activos en resistencia que estemos prestos para ver de qué manera nos organizamos y también ir a aportar esta ayuda con los conocimientos que tenemos como electricistas, que ya también aquí se mencionaron. También comentarles, compañeros, que la experiencia que en lo particular me deja a mí este foro, pues es muy productiva. Creo que se demuestra que nadie sabe más que todos juntos, que esa experiencia que se deja aquí patente de nuestro caminar laboral y nuestra experiencia política como sindicato, pues es siempre estar buscando la unidad de las clases, del pueblo, para efecto de generarnos una conciencia con esta información que hoy nos vierte y saber que tenemos que unificarnos y unir ese potencial que tenemos para estar atentos al llamado y a las acciones a partir de ya, para hacer esa gran trinchera de defensa que nos permita parar todo ese agravio de este sistema de gobierno que no cesa, que no tiene, como decimos, llenadera, que vemos que nuestros enemigos no duermen, porque alineados a los intereses de los dueños del dinero, pues vemos que hacen pactos contra México y contra nosotros, y que hoy en esa alineación de acuerdos políticos no hay reforma que se resista a pasar, que todas las reformas, que al final es un esquema en ese programa de investirnos para cada día llevarnos a una vida más precaria y de más explotación. Yo el análisis muy personal desde mi sentir que hago es que nos están llevando a un ambiente de extinguirnos entre nosotros mismos, de no dejarnos oportunidades, de ver cómo no tenemos empleo, de ver cómo la seguridad social cada día nos la están condicionando a que nosotros la paguemos, de ver cómo la educación nos la están cancelando a partir de los preceptos constitucionales. Y esto es lo que nos mueve, es lo que estos espacios tienen, ese valor muy importante, porque nos sensibilizan, nos concientizan, pero la parte fundamental para poder avanzar nosotros como pueblo, como sindicatos, es ser unidos, es ser solidarios, es estar atento al llamado que hagamos para tratar de contrarrestar con nuestra manifestación esos embates que hoy vemos. Yo veo una igualdad de circunstancias que estamos todos viviendo. Es muy hábil el gobierno federal, utilizando el poder de los medios,
para echarnos a pelear a los de abajo. Veo cómo cuando se trató de los electricistas utilizaron todas estas televisoras para manipular la mentalidad de la sociedad en general y venderles ideas que ganábamos muy bien, que éramos malos trabajadores, que costábamos mucho para el gobierno y echarnos a la sociedad encima para justificar ese decreto de extinguirnos, pero que no lo han logrado. La misma receta, ahorita lo podemos comprobar, les aplican a los maestros. La misma receta le aplican al Seguro Social. Todas estas instituciones, todas estas empresas públicas son de nosotros los mexicanos. No permitamos que nos confundan, que nos echen a pelear. Al contrario, unifiquemos las luchas para defender la seguridad social, para defender la jubilación y la pensión de los que ya estamos jubilados y pensionados, para defender las mismas de los trabajadores en activo y de los futuros trabajadores. Sí lo podemos revertir, pero siempre y cuando esa conciencia que estamos haciendo nos lleve a esa lucha organizada, compañeros. Yo también estoy de acuerdo que la lucha no puede ser por la vía armada, que somos más los de abajo, que no necesitamos ir a sacrificar vidas para volver a cambiar o conseguir una independencia. Tenemos que, con esa fuerza, llegar a la conciencia del poder político para que en los próximos procesos electorales pongamos las mayorías en su lugar a esos que no nos van a representar, a esos que les sirven a sus intereses para hacer los grandes negocios y para trabajar como gatos y tener esas migajas con los grandes capitales del país y los grandes capitales internacionales. Por eso, este foro reviste en toda esta serie de situaciones una relevancia que nos tenemos que llevar y que tenemos que estar prestos para que las próximas convocatorias como sindicato estemos ahí con nuestra presencia y nuestra fuerza, acortando el camino de la victoria, porque la victoria será tan larga como hagamos caso omiso de estar al llamado, o será tan corta como pongamos ese grano de arena en cada una de las acciones para que podamos conquistar ese anhelado regreso a trabajar, para que podamos como jubilados hacer valederos por toda nuestra existencia y las nuevas generaciones de que esta jubilación perdure y que esta pensión también podamos alcanzarla los que todavía no la tenemos, compañeros. Por eso, hoy que ha avanzado, por ejemplo, la iniciativa para elevar a rango constitucional la energía, la electricidad como un derecho humano, creo que es bien importante que retomemos las acciones que también aquí se solicitaban, las firmas, compañeros. Tenemos que considerar que mientras que se esté revisando en el Congreso esta iniciativa, tenemos que seguir trabajando con el público. La experiencia que vivió la División San Ildefonso en recabar un poco más de 14,000 y tantas firmas fue muy importante. Hacer el contacto directamente con el usuario, escucharle cómo hay una inconformidad social. Y entonces, compañeros, tenemos que hacer esta tarea. Cuando se dice necesitamos manos, es porque los que tenemos un cargo representativo no podemos solos. Necesitamos esas manos y ese potencial que está ahí para que estos próximos días, a partir de ya, por eso les estamos dando el formato de firma, nos demos a la tarea. Que todos los que sean usuarios del servicio eléctrico podamos recabar esas firmas para fortalecer y sacar adelante esta iniciativa de ley que orgullosamente decimos que es una iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas y una iniciativa de los usuarios de energía eléctrica de este país, compañeros. Yo quiero terminar con esto, no sin antes pues reconocer y agradecer la participación de los diferentes ponentes, de las diferentes compañías que tenemos aquí, y decirles que pues le vamos a dar con todo hasta el final. Vamos a llegar hasta el final.
para tratar de salir adelante. Yo estoy seguro que sí podemos. Y terminar también haciendo una petición humana y solidaria. Hace algunos días me parece que fui afortunado de platicar, yo diría que por última vez, con una compañera, esposa de un compañero de la Resistencia. A ella, Radio SMED, vino a tomarle una entrevista para que sea el complemento de nuestros argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con esa queja que tenemos. Y me acuerdo muy bien que fue muy emotivo ese momento de quienes la acompañábamos, escuchar su opinión de la entrevista. Ella, sin temor a equivocarme, su enfermedad de tener 2 embolias, pues fue resultado de toda esta afectación moral y psicológica que hemos tenido las familias en Resistencia, que no hemos podido descansar ni en el amanecer ni en el anochecer, porque traemos esto clavado aquí. La señora, recuperándose, decía que ella siempre creyó o creía en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se la han visto mal como familia para subsistir, y presumía orgullosamente de los trabajos que hace su esposo en Resistencia para subsistir en las diferentes necesidades de la familia. Y en la entrevista, si no mal recuerdo, lo que ella repetía era que tenía la plena convicción y la fe de que vamos a ganar. Y vamos a ganar, compañeros, aunque nos cueste muchas pérdidas. Hoy la señora nos avisan que pues falleció. Requerimos su sensibilidad, requerimos su solidaridad. Una cooperación voluntaria al salir, están las compañeras por ahí, para dar una respuesta inmediata a nuestro compañero y que pueda él de alguna manera tener ese apoyo moral de nosotros. Y así como esto, hemos tenido muchas pérdidas de compañeros también jubilados, pero que nos han dejado grandes lecciones, compañeros, lecciones de vida, lecciones de lucha, que me parece a mí que es lo que traemos en el corazón, que es lo que nos ha enseñado el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros! Muchas gracias por su atención. Un buen descanso a todos.